Hola, soy Sofía Alvarado. Les doy la bienvenida a este programa donde resumiremos lo acontecido durante este año en torno a las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, y que puso fin a un conflicto armado que azotó al país por poco más de 50 años. Las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia fueron anunciadas hace 4 años. La siguiente información explica el origen de ese proceso. El anuncio de las conversaciones para un acuerdo de paz en Colombia tuvo lugar en el año 2012. En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron establecer una mesa de negociación que se instalaría principalmente en las ciudades de La Habana en Cuba y en Oslo en Noruega. Las negociaciones giraron alrededor de 6 puntos centrales que incluyeron la solución al conflicto de drogas ilícitas, el fin del conflicto y su verificación. El presidente Santos nombró a Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá y antiguo militante de la izquierda colombiana, como consejero para el diálogo social, un cargo nuevo con funciones muy similares a las que ejercía el vicepresidente Angelino Garzón, médicamente incapacitado en ese entonces. En la rama legislativa, gran parte del Congreso colombiano anunció su apoyo a la iniciativa de Santos con la anuencia para agilizar la aprobación de un proyecto de ley para acelerar la propuesta en marcha del marco jurídico para la paz. A su vez, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes instaló la Comisión de Paz y pidió revivir el cargo de alto consejero presidencial, mientras la ex senadora Piedad Córdoba, quien fue facilitadora de varias liberaciones de secuestrados por las FARC, pedía ser parte en la negociación, una propuesta que no tuvo apoyo ni del gobierno ni de la guerrilla. Internacionalmente, el proceso de diálogo también contó con apoyos importantes. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, dio la bienvenida a los esfuerzos para poner fin al extenso conflicto para que la paz llegara a Colombia, mientras el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, además de varios gobiernos, ofrecieron apoyo a la causa. Pese a los avances de negociaciones, la guerra continuó en el corto plazo y el ministro de Defensa afirmó entonces que la orden presidencial era seguir atacando de frente a la guerrilla. El gobierno colombiano anunció al mundo que había logrado un acuerdo de paz que contemplaba refrendar el pacto con una consulta popular, que finalmente rechazó el documento, como veremos a continuación. A las 5:30 de la tarde del lunes 26 de septiembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, conocido como Timo León Jiménez, firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto armado que había arrasado el país durante 50 años. El documento fue suscrito en Cartagena en presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y los presidentes de más de 10 países. La paz germina ya, proclamó el presidente, luego de firmar en Cartagena el documento que acabaría con la guerra en el país. El pacto era la conclusión de casi 5 años de negociaciones para poner fin a una confrontación armada de más de medio siglo. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. En adelante la clave está en la implementación de los acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad, y para que ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado. Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos esperanzados. Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir:
el bien germina ya, la paz germina ya. El presidente Santos apostó por lo que llamó un acuerdo imperfecto que salva vidas, en lugar de una guerra perfecta que seguiría sembrando muerte y dolor. Tras la ceremonia de firma en la costa colombiana, el acuerdo debía ser ratificado por los ciudadanos de la nación en un referéndum fijado para el 2 de octubre. Y los firmantes esperaban que así fuera, pero eso no fue lo que sucedió. Álvaro Uribe, expresidente del país y el político más popular de Colombia en los últimos años, encabezó una campaña contra el pacto alcanzado entre el gobierno y el grupo guerrillero, que resultó en el rechazo del texto en la consulta popular por un ajustado margen que reiteró la polaridad que enfrentaba el país. Estados Unidos nunca sacaría de la lista de terroristas a Bin Laden. No le habría dado impunidad, no le habría dado elegibilidad. Los mexicanos no le darían impunidad ni elegibilidad al Chapo Guzmán, ni a los mayores responsables de los carteles de México. La FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo, es el gran proveedor de los carteles de México. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar impunidad y elegibilidad para los mayores cabecillas de un grupo que ha reclutado 11.700 niños, que ha violado 6.800 mujeres? Quienes estuvieron de acuerdo votaron por la terminación del conflicto en busca de una oportunidad de paz. Pero para otros colombianos, los detalles incluidos en las 297 páginas del acuerdo, donde se explicaban los beneficios que recibirían los miembros movilizados de las FARC, fueron el motivo para votar en contra de un acuerdo que indultaba a los guerrilleros. Vamos a una pausa comercial y al volver les contaremos un poco de la historia de cómo inició las FARC. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa que resume el proceso colombiano en busca de la paz. Las FARC buscaban el acuerdo la posibilidad de llegar a ser una fuerza política legítima en Colombia, pero por años mantuvo una campaña de ataques que afectó a miles de civiles, reclutando en sus filas a niños y jóvenes, además secuestrando objetivos políticos para presionar al gobierno con sus demandas. La siguiente información resume la historia del grupo guerrillero. En apoyo político al proceso, la Unión Europea había suspendido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida por sus siglas como las FARC, de una lista de organizaciones terroristas, en una decisión adoptada por el Consejo del Bloque Común Europeo, que valoró el acuerdo de paz en Colombia como una buena noticia para el país, para el pueblo colombiano y para toda Europa. Para entender por qué las FARC estaban incluidas en la lista de grupos terroristas, hay que entender su historia. Durante 1946 y 1958, Colombia se sumió en una época históricamente conocida como la violencia. El país suramericano sufría de una crisis social y política. Este fue un periodo de persecuciones políticas, guerra civil entre liberales y conservadores y se presume que ocasionó más de 300.000 muertos según el estudio La violencia en Colombia. Otra problemática fue el desplazamiento de miles de campesinos. Muchos debieron establecerse en la ciudad y otros que perdieron sus tierras se convirtieron en asalariados. Fue una época en la que el país tuvo un gran crecimiento en la actividad industrial. Sin embargo, la pobreza seguía aumentando. Al final de la época de la violencia, en 1958, se formaron diferentes comunidades, entre ellas Marquetalia, El Pato, Río Chiquito y El Guayabero. Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente, el presupuesto de educación viene disminuyendo y como en estas zonas como la nuestra acá, zonas bastante extensas, en muchos kilómetros a la redonda, nosotros no encontramos una escuela.
Y cuando se trata de buscar una maestra, de conseguir un local, se hace fundamentalmente por el esfuerzo del colectivo. Estas colonias agrícolas creadas por el campesinado desterrado de sus zonas de origen pasaron a ser consideradas repúblicas independientes a las que había que aniquilar por sus ideologías izquierdistas. El gobierno había dado inicio a lo que se nombró Operación Soberanía, un ataque armado contra estas repúblicas opositoras al mandato del presidente León Valencia del Partido Conservador Frente Nacional, lo que provocó la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Las FARC empieza su participación en el conflicto armado colombiano tras su conformación oficial en 1964. Sus principales líderes fueron Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, y Jacobo Arenas. Es una de las guerrillas más conocidas no solo en Colombia, sino en todo el mundo. A las FARC se le culpa de participar en el narcotráfico, en minería ilegal, de cometer actos terroristas como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, secuestros, extorsiones, atentados con bombas y el reclutamiento de menores. En su página web, las FARC afirma que ellos promueven luchas sociales y políticas en defensa de los intereses populares, además que continuamente buscaron alcanzar acuerdos de paz y que a pesar de todos sus esfuerzos, la respuesta del Estado siempre fue violenta. Actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entra en las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero, que aplicará la táctica y la estrategia más combativa contra las fuerzas militares del Frente Nacional, porque hay demostraciones de que las fuerzas militares, bajo su táctica, bajo su experiencia, bajo todo su sistema de demagogia, de plan cívico, de acción comunales, no es capaz de acabar con el sistema de la táctica guerrillera. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas infundieron miedo en la población por más de 50 años, pero este 2016 llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dando así el primer paso en el camino hacia una paz duradera. Vamos a un corte, pero continúen con nosotros. Después de la pausa repasaremos cómo los esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz del presidente Juan Manuel Santos fueron reconocidos con el Premio Nobel de Paz 2016 y cómo el país tramitó y refrendó un segundo pacto con la guerrilla de las FARC. Ya volvemos. Gracias por continuar acompañándonos en este resumen especial del proceso y acuerdo de paz logrado en Colombia. Tal como mencionamos, los esfuerzos para llegar a este acuerdo del presidente Juan Manuel Santos fueron reconocidos con el Premio Nobel de Paz 2016. El presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de Paz 2016 en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin a la guerra. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos,
en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. El mandatario recibió la medalla y el diploma del galardón de manos del Comité Noruego del Nobel durante una ceremonia efectuada en el Ayuntamiento de Oslo. El Comité Noruego del Nobel había anunciado el Premio de Paz 2016 para Santos 4 días después del fracasado referéndum, en un anuncio que llegó como un regalo del cielo. Hay muchas partes en el proceso, pero Santos fue quien tomó la primera e histórica iniciativa. Ha habido otros intentos antes para lograr la paz, pero él fue por todas y con una gran voluntad de lograr un resultado. Por eso lo hemos destacado. Además, es el líder del gobierno del país. Tras el fracaso del plebiscito del 2 de octubre, el presidente abrió un diálogo con los dos sectores que se opusieron al primer acuerdo y retomó cientos de propuestas para un nuevo pacto con la guerrilla. El Congreso de Colombia refrendó un segundo acuerdo de paz que da inicio al desarme de la guerrilla y su paso a la política. El texto de 310 páginas fue aprobado por unanimidad en el Senado con 75 votos y 0 en contra, y luego por la Cámara de Representantes 130-0, pero en ambos casos sin los votos de sus detractores. Los representantes del no, encabezados por el presidente Álvaro Uribe, que consiguieron detener el documento anterior con una victoria en el plebiscito del 2 de octubre, se levantaron de sus curules tras la discusión y estuvieron ausentes durante el voto. El nuevo acuerdo incluye propuestas del grupo opositor encabezado por Uribe, pero deja intactas las cuestiones que los oponentes consideraban determinantes. No contempla la cárcel para los guerrilleros y les permite participar en política. El proceso de desarme durará, según los acuerdos, 6 meses. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón. Un nuevo acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad aquí en Colombia y en un proceso riguroso de renegociación allá en La Habana. Dignas de exaltar y agradecer han sido la dedicación, la disciplina y la entereza del equipo negociador del gobierno. Al equipo de las FARC también le agradezco su trabajo, su compromiso y su buena disposición. Este acuerdo mejorado y ajustado, gracias a los aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los objetivos esenciales del Acuerdo de Cartagena. La firma del acuerdo, más sobria que la primera, realizada en Cartagena, se realizó en el Teatro Colón de Bogotá, la capital colombiana. Tras la sencilla ceremonia, Santos y Londoño se estrecharon la mano mientras los asistentes al evento coreaban "Sí se pudo". Ausente en el acto estuvo el expresidente y ahora senador Uribe. Londoño, también conocido durante la guerra como Timoshenko, pidió en su discurso posterior a la firma un gobierno de transición que garantice el cumplimiento de los acuerdos y que esté conformado por todas las fuerzas políticas. También pidió que el acuerdo de paz se implemente con rapidez y dijo que, en su opinión, la primera demanda nacional es que se ponga fin al uso de las armas en la política, pero también que se garantice el derecho a disentir y a hacer oposición.
Agradecemos a nuestros colegas de La Voz de América la excelente información e imágenes que hicieron posible la realización de este programa. Gracias por acompañarme en el resumen del proceso de paz de una nación suramericana sumida durante muchos años en un conflicto interno que al parecer ha llegado a su final. Este resumen lo pueden encontrar en nuestra página web www.cb24.tv. Un placer estar con ustedes, nos vemos en una próxima entrega.